No me lo creo. Uno de mis indicadores favoritos, o probablemente mi indicador favorito, se ha encendido y yo no lo he visto. Ha sido gracias a un suscriptor que me lo ha comentado y lo he mirado y es verdad, sí ha vuelto a encender. Se encendió hace unos días y este suscriptor me preguntaba y me comentaba que qué opino en el punto en el que estamos ahora con respecto a esta señal. Así que bueno, en este vídeo yo creo que si ustedes me siguen ya durante bastante tiempo, saben de qué indicador estoy hablando. Así que bueno, les comentaré qué pienso con respecto a la señal que nos está dando ahora mismo en este mismo momento. Es básicamente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que gente, como siempre, pedirles un like, un me gusta de todo corazón. Vayan comentando y darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. No me enrollo más, ¡vamos allá! Bueno, vamos a empezar por el análisis de más corto plazo aquí en mi plataforma de PrimeXBT, gráfico horario. En un vídeo anterior les había mostrado un largo, había entrado en largo justo por esta zona de aquí, zona de soporte, empezaba a haber divergencias. Puse mi stop, lo importante de poner el stop, y bueno, esta es la pérdida para que ustedes vean que no solo les muestro las ganadoras. Yo prefiero poner mi stop, incluso muchos podrían pensar, oye, pero has rebotado y estarías en ganancia. Me da igual, porque nunca sabemos si el precio va a rebotar realmente. Podría haber continuado con su movimiento a la baja y liquidarme. Yo no me dejo liquidar, yo prefiero poner mi stop, protegerme, minimizar mis pérdidas y luego esas pérdidas cuando son pequeñas son más fáciles de recuperar. Mirad, he vuelto a entrar en largo justo por esta zona, ya tengo un stop de beneficio, antes un stop de pérdida, después un stop de protección y justo después de este retroceso me he puesto, he subido ese stop a este mínimo y ya es un stop de beneficio. Mira, ahora mismo si cerrara la operación ahora mismo es que ya incluso no solo recuperaría mi pérdida, también le ganaría a esa pérdida anterior. Eso es lo importante de los stops, reducir, minimizar esas pérdidas, gestionar el riesgo y poner esos stops. ¿Qué estoy esperando yo ahora? A ver si Bitcoin es capaz de volver a testear esta zona de los 106.600, en la zona de soporte anterior, resistencia ahora en estos momentos, ha venido a testearla dos veces, ha sido rechazada. Yo personalmente pienso que si vuelve a testear es para finalmente ir a romper, para por lo menos venir a testear esta línea de tendencia bajista, uniendo estos máximos anteriores, la zona aproximadamente de los $108.000 para redondear. Y una vez Bitcoin fuera capaz de romper esta línea de resistencia, podríamos volverlo a ver testeando la zona de los $110.000, ¿vale? Así que bueno, eso es más o menos el análisis de corto plazo. Y gente, ustedes ya saben, si quieren usar PrimeXBT, link en los comentarios en la descripción del vídeo. Por depositar $300 le van a dar un bonus de 50, por depositar 500 un bonus de 100, por depositar 1000 van a recibir un bonus de $300 y por depositar 1500 les van a dar un bonus de $500 para que hagan trading sin necesidad de arriesgar su propio dinero. Y además, gente, hay 4 códigos promocionales en la descripción del vídeo para 4 personas de $75 cada uno. PrimeXBT, link en los comentarios y en la descripción del vídeo. Vamos a los gráficos y a lo que nos interesa con respecto a esa señal. Gráfico semanal. Bueno, estamos viendo que Bitcoin no está haciendo demasiado esta semana, estos últimos días, pero la señal que se ha encendido y que yo no había visto es una de mis señales favoritas y es el hash rebounds. Para aquellos que no la conozcan y quieran buscarlo, lo escriben de esta manera, hash rebounds. No solo se ha activado a nivel semanal una vez más, también se activó a nivel diario. Acuérdense, gente, esta es una señal que yo he estado hablando durante años, muchísimos años. Es uno de mis indicadores favoritos. Una señal prácticamente 100% fiable. Lo he explicado, me he cansado de explicar esta señal cuando la hemos tenido. Han sido buenos puntos para comprar. Justo después del halving, cuando se ha activado, también ha sido un buen punto para comprar. Lo comenté en esta zona de por aquí cuando Bitcoin marcaba estos mínimos.
teníamos el halving, también nos dio la señal, nos la ha dado varias veces. Mirar aquí, punto de compra, también por eso lo comentaba. Bitcoin ha marcado un suelo y yo personalmente pienso que el mayor riesgo que corremos es estar fuera de mercado antes que estar dentro de mercado. Acuérdense por allá a finales del 2022, noviembre, diciembre del 2022, principio de 2023, me cansé de comentarlo y mirar a partir de ahí cómo hemos tenido un movimiento al alza increíble. También lo comenté en esta zona de aquí, también lo comenté en esta zona de aquí, teníamos esa señal y también, gente, lo comenté aproximadamente hace 2 meses, cuando aquí a nivel diario, vamos a ponerla aquí a nivel diario también, pues mirar cómo nos daba esta señal justo por esta zona. Mirar, este vídeo fue hace 2 meses, más de 2 meses, la madre de todas las señales, y para que ustedes tengan un poco el contexto de lo que yo le comentaba y una pequeña explicación para no volverme a repetir de lo que yo decía en ese vídeo. Escuchar. Sobre todo, digamos que el punto de compra no suele ser donde ya nos da la señal de compra. Los puntos ideales de compra es cuando los mineros capitulan, cuando tenemos estas franjas rojas. Y lo vimos, por ejemplo, en esta caída que tuvimos aquí a principios de marzo. ¿Lo ven? Ahí estaba el punto ideal de compra cuando el indicador se pone verde. Y digamos que ya cuando nos da la señal de compra, pues digamos que nos confirma que posiblemente este pudiera ser el suelo de esta caída. Sin embargo, gente, y esto ténganlo en cuenta, porque ya nos esté dando la señal de compra no significa que Bitcoin no pueda tener un movimiento a la baja. En el corto plazo, Bitcoin podría tener un movimiento bajista. Esto es sobre todo para acumular a largo plazo, no para el corto plazo. Pero ¿qué ha pasado anteriormente cuando hemos tenido esta señal? Por ejemplo, aquí un poco más de lo mismo. Ustedes ven cómo aquí empiezan a capitular los mineros. Estos son puntos ideales de compra. Incluso mirar cómo rebota Bitcoin. Nos da la señal de compra en estos puntos altos y luego tuvimos una gran caída, un gran movimiento a la baja, pero luego mirar cómo Bitcoin tuvo un gran movimiento al alza. ¿Lo ven? Es más, aquí nos volvió a dar una señal de compra y a partir de ahí movimiento alcista. Para aquellos que no hayan visto ese vídeo y lo quieran ver, se los dejaré al final de este vídeo. Pero mirar, gente, clavado. Les comentaba en ese vídeo que ustedes acaban de ver, ya nos había dado la señal de compra. En esta zona, cuando se pone verde, cuando los mineros capitulan, puntos para acumular Bitcoin. También les comentaba que no porque ya tengamos la señal no podamos ver una caída. Vimos una nueva caída, nueva oportunidad para acumular y mirar a partir de ahí, incluso si acumulaste en estos puntos bajos, mirar cómo Bitcoin ahora mismo ha tenido ese movimiento al alza, como lo hemos visto tantísimas veces anteriormente. Con lo que hasta ahora esta señal sigue siendo 100% fiable. Ahora, hemos vuelto a tener esa señal. Los mineros capitulan justo por esta zona. Una señal imposible, interesante para acumular. Luego ha tenido este rebote. Volvemos a tener la señal de compra y tenemos una corrección. Tal como lo vimos aquí también. Señal de compra en punto alto, corrección. Señal de compra en punto alto, corrección. Y como lo comentaba en ese vídeo también, cuando tengamos, si no hemos comprado antes de que nos dé la señal de compra, no hemos comprado durante la capitulación, esperar a la señal de compra y esperar primero la corrección, y es ahí el punto que también puede ser interesante para acumular. Y sobre todo, gente, como lo repetía y lo decía en ese vídeo, esta señal no es para el corto plazo, es para acumular, holdear a largo plazo. Y también es una señal interesante cuando vemos que tanto el gráfico semanal como el gráfico diario pues nos dan la señal, hay esa armonía entre esos dos gráficos. Ahora, mi opinión personal viendo esta señal en el punto en el que la estamos viendo. Según la historia, cada vez que hemos tenido esta señal, Bitcoin ha tenido un movimiento al alza. Así que todavía el escenario que yo les he venido comentando a ustedes durante todo este año, a pesar de las caídas que hemos tenido y tuvimos en esta zona de aquí y que les he estado comparando con ese movimiento del 21, yo personalmente sigo pensando que Bitcoin todavía puede continuar con su movimiento al alza y marcar nuevos máximos históricos. Y más viendo esta señal, bueno, podría ser una confirmación más de que pudiéramos tener ese movimiento, ¿vale? Esta señal hasta ahora no nos ha fallado. ¿Será la primera vez que nos falle en este punto alto?
Bueno, podría ser una posibilidad. Ahora, ¿qué pienso yo realmente de esta señal en el punto en que estamos? Para mí, y como también lo he comentado en vídeos anteriores, ya es un punto demasiado alto para comprar, para acumular. Incluso, gente, escuchar, incluso teniendo esta señal. Ustedes saben que para mí esta señal es uno de mis indicadores favoritos. Y para mí es una señal muy fiable. Pero, para mí, es que ya estamos en un punto alto. Que Bitcoin puede continuar con su movimiento al alza, yo lo creo. Pero el riesgo que se asume ya después de un mercado alcista de prácticamente casi ya 3 años de mercado alcista, es un punto interesante, inteligente para comprar. Yo personalmente, gente, no lo creo. Para mí el último punto, esta es mi opinión personal, para mí el último punto interesante de compra fue en estos puntos bajos cuando lo comentaba hace 2-3 meses, ¿vale? O en estos puntos bajos cuando también me cansé de comentarlo, zona interesante para acumular Bitcoin. Pero ya en este punto, incluso teniendo esta señal, yo personalmente, gente, para mí ya no sería un punto de compra. Ahora, si tú estás comprando, acumulando a 5, 10, 15 años, pues no podría o no debería ser un mal punto de entrada. Para mí ya no lo es más, yo incluso al contrario, ustedes lo saben, yo he estado vendiendo a medida que Bitcoin ha ido subiendo, he estado haciendo ese DCA invertido y más que pensar ya en acumular Bitcoin en estos puntos en los que está ahora, yo ya me estoy planteando y lo estoy haciendo en vender. Y 2025, como lo decía en el vídeo anterior, en el vídeo del lunes, para mí 2025 es un año de toma de beneficios, ¿vale? Esta señal también la tuvimos, por ejemplo, aquí a nivel semanal, comparándolo precisamente con ese movimiento del 21. Mirad aquí también en esta caída cómo tenemos esa señal. Bitcoin rebota, pero luego iniciamos un mercado bajista. ¿Podríamos repetir esta historia? Podría ser, ¿vale? Así que vuelvo y lo comento y vuelvo y lo repito. Tener mucho cuidado ya en comprar en estos puntos altos. Es mi opinión personal, gente. Ustedes hagan lo que les dé la gana, pero es mi opinión personal, ¿vale? Ese es, bueno, lo que me preguntaba ese suscriptor, si podía comentar sobre esto, pues ahí tienen lo que yo pienso con respecto a esta señal ya en este punto en el que estamos ahora. Y ya para terminar, gente, Bitcoin aquí, mirar, intentando una vez más volver a ganar esta media de 21. Ya la ha testeado, bueno, ayer la testeó también, antes de ayer también estuvo cerca y de momento no ha sido capaz de ganarla, una zona de resistencia importante. Para mí personalmente, una vez Bitcoin sea capaz de volver a ganar esta zona de importante resistencia, se vuelva a montar por encima de esta media de 21 y empecemos a tener velas diarias de rango amplio cerrando por encima de esa media de 21, como lo vimos por ejemplo aquí en esta zona y como también lo vimos en esta zona de aquí antes de romper esos máximos anteriores, pues para mí esa sería una gran señal de que Bitcoin incluso podría ir a volver a testear estos máximos históricos anteriores. Bueno, gente, es todo por hoy. Ahí tienen lo que pienso personalmente de esta señal en el punto en el que estamos. Si les ha gustado esta info, por favor, de todo corazón les pido un like, un me gusta. Por favor, comenten ustedes qué piensan. Y si tú que estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y aquí tienes el vídeo que hice hace 2 meses con respecto a esta señal. Gente, gracias y hasta luego.